Saludamos a los hermanos que ya en este momento están conectados o se conectan por nuestro canal YouTube y nuestro canal en Facebook, Yumex Sevilla. Les bendecimos en el nombre de Jesús. El martes pasado inicié la serie Mes de Primicias, pero orando al Señor me guió para que esta serie la comparta los domingos, porque es para toda la iglesia. Hace una semana estaba orando y llegó a mi oído espiritual la expresión: el que tiene oídos, oiga. ¿Cuántos acá tienen oídos? ¿Seguro? Dios oiga. Pero más bien la mayoría tenemos orejas, porque pocos oímos. ¿Saben por qué? Porque solamente hagámonos estas preguntas. ¿Cuántas voces usted escucha en el día? Métase a internet, prenda la televisión, la radio, redes sociales. ¿Cuántas horas usted pasa en redes sociales escuchando? Que lo ríe, lo chistoso, los no chistosos, los chismes, la política, bla, bla. Pero usted escucha y escucha y escucha y escucha. Usted escucha a su mujer la cantaleta, todo. No, esa no cantaletean, ella no cantaletea, ella no, solamente bonitos. Usted escucha al marido cantaleteando, los maridos no cantaleteamos tampoco. Los hijos, los padres, los vecinos, los compañeros de trabajo, los jefes, los empresarios. Salga a la calle, vaya al parque, vaya al parque a hacerse ilustrar y verá que escucha al lustrabotas y le cuenta una cantidad de historias. Usted vaya al hospital a visitar y escucha historias. Usted vaya a la escuela, al colegio y escucha al profesor, escucha a todo el mundo. La pregunta es: de todo lo que usted oye, ¿cuánto se les queda? Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. La Biblia no nos habla de escuchar, la Biblia nos habla de oír. Oye atentamente la voz de Jehová tu Dios. Al que tiene oídos, no dice escucha, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como mi parte de mi propósito o meta para el 2026 fue leer la Biblia otra vez en este año, y me gusta, como le dije a ustedes, comenzar de atrás para adelante, como hago con los mayores libros que leo, de atrás para adelante. Comencé con Apocalipsis. Apocalipsis 1, ya terminé, voy por ahí en primera de Juan 4, ya voy más o menos en mis 30 y tantos capítulos, hasta hoy que debo llevar 3 capítulos diarios. Y lo primero que leí y llamó mi atención, después de escuchar al Señor, en mi espíritu fue la expresión 7 veces en 2 capítulos del libro de Apocalipsis, 2 y 3, la expresión: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ahí encontré un estudio, permítanme, si lo puedo abrir, de un profesor. Él llama Edgar Dale O'Dale, y como pregunta escribe: mito o realidad. Él dice: la pirámide de aprendizaje muestra el porcentaje de retención de la información de acuerdo a la manera en que se entrega, lo que puede ayudar a los docentes a crear y planificar sus clases. Así que para muchos ha sido una buena herramienta, lo que ha ayudado a que esta pirámide se popularice. Pero, ¿qué hay detrás de los niveles y porcentajes que se muestran? No le voy a hablar la técnica que este profesor da. Usted lo puede conseguir en internet, de hecho lo saqué de internet. La técnica que este profesor da con respecto a lo que se escucha y a lo que se retiene. Él dice, en la pirámide, desde la parte superior, vértice superior hacia abajo, o sea, la base. Él dice, en la pirámide del aprendizaje, retenemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos, el 80% de lo que hacemos y hasta un 95% de lo que enseñamos. Por eso, no es raro si les pregunto: a ver, díganme los 4 puntos del domingo de la enseñanza, enero, mes de primicias. ¿Cuánto lo recuerdan ya en este momento? Estoy seguro que la mayoría no. La mayoría, si de pronto se recordará un puntico por ahí mal hecho o mal dicho, si no lo tiene escrito. Por eso les invito siempre a escribir cuando vengan a la iglesia. Porque de acuerdo a esa pirámide, este señor Edgar Dale,
Si oímos, si escribimos, retenemos más y luego volvemos a leer, ¿verdad? Y entonces eso pasa en la vida cristiana. Por eso los cristianos no vivimos la vida que merecemos. Por eso los cristianos no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso los cristianos nos cuesta poner en práctica la palabra de Dios. Porque la leemos, sí. Bueno, los que la leemos, juiciosos. La meditamos, sí. Bueno, los que las pueden meditar, juiciosos. La memorizamos, bueno, sí. Los que la pueden meditar o memorizar, juiciosos. Pero muchos no. Entonces, quiero compartir con ustedes esta serie. El que tenga oídos, oiga. Mire a su hermano con amor. No me lo vaya a mirar feo porque se la mete grande con yo. Dígale, el que tiene oídos, oiga. Entonces, cuando el Señor le dice a 7 pastores o ángeles de las 7 iglesias en el Asia Menor, les da un informe, un mensaje que tiene un contenido específico a cada una de ellas. Y al final de cada mensaje dice exactamente, repite una vez y otra 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 vez. ¿Cuántas veces? 7 veces. Dicen los estudiosos, tanto en la parte académica como en la parte teológica, los maestros de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos. Si usted quiere tener comprensión clara, real, objetiva de un texto, ya sea narrativo en la Biblia o en un libro cualquiera, para que usted lo pueda conceptualizar y saber qué es lo que dice, lo que llamamos observación según la OIA, debe leerlo 7 veces. ¿Cuántas veces? 7. Qué interesante. 7 veces el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cada mensaje a cada una de las iglesias es un mensaje que ha perdurado en el tiempo, porque son iglesias diferentes, son lugares diferentes, son personas diferentes, son culturas diferentes, son formas de pensamiento, filosofías diferentes, son teologías diferentes, son cristianos diferentes, pero cada uno de ellos, Dios les da un mensaje y termina diciéndole las mismas palabras. El que tenga oídos, oiga. Y lo que Dios le dice a cada iglesia a través de Jesús, ahí hay algo que le dice a la iglesia de hoy. No es que seamos las 7 iglesias, no. Es que cada mensaje tiene que ver algo con usted o conmigo. Cada mensaje. Ninguno de los mensajes que el Señor entrega a las 7 iglesias deja de parecerse a usted y a mí. Porque Dios siempre será contextual. Dios siempre estará hablando de una manera clara y sencilla. Y cada vez que usted va a la palabra, una y otra vez, no importa cuándo dijo, a quién se lo dijo, dónde se lo dijo. Si usted va a la palabra del Espíritu, ¿qué va a hacer Dios? Le voy a preguntar. ¿Qué va a hablar? Si usted se arrodilla, si usted ora humildemente, si usted le pide al Señor con humildad, Señor, háblame, que quiero escuchar tu voz, ¿qué hace Él? ¿Qué hace Él? Amén, le habla. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amada iglesia, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Ay, esta gente es poderosa, ungida. Amén. Yo quiero que Dios me hable todos los días. Amado, Dios quiere hablarnos todos los días. Dios quiere revelarse a nosotros a cada momento. El problema no es que Dios quiera hablarnos, el problema es que usted oiga. El problema no es que Dios quiera bendecirnos, el problema es que usted oiga como Dios quiere bendecirlos. El problema no es que Dios quiera perdonarle, el problema es que usted oiga como Dios lo está perdonando para que su vida sea transformada. ¿Alguien me está escuchando? Y hoy voy a tratar de que en estos 20 minutos o 25 máximo, hablar de la primera iglesia.
La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Por favor, acompáñenme allá. Apocalipsis 2, capítulo 1, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 2, luego el verso 2, 1, luego el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. ¿Qué tal si usted mira a los ojos con amor a su hermano y le preguntas: ¿has dejado tu primer amor? Dígaselo a alguien. ¿Has dejado tu primer amor? ¡Wow! Poderoso el Señor. Recuerda, verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cómo termina diciendo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la segunda frase que voy a conectar con esta expresión, al que tiene oído, es la expresión al que venciere. Siempre a cada iglesia, después de la frase al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice al que venciere, y hay una declaración final como una promesa profética para el que venciere. Como me gustan las cosas al revés, voy a empezar con la conclusión. Si usted escucha, podrá ser un vencedor. ¿Qué está luchando? ¿Con qué pecado está tratando? ¿Cómo está su situación familiar? ¿Cómo está su situación física, su situación económica? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está su vida ministerial? ¿Cómo está su fe, su fidelidad al Señor? Por eso Él dice, al que venciere, le daré. Siempre dice, al que venciere, le daré. Algo tiene el Señor esta noche preparado para los que escuchen, los que oigan y decidan vencer. Amén. Éfeso, amados hermanos, estaba situado en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. No es que las 7 iglesias son Asia, el continente asiático, no, es lo que llama Asia Menor en esa época y lo que hoy corresponde al país Turquía. Éfeso era la capital de esa gran región, ¿sí? Era una ciudad turística, una ciudad muy, muy interesante, y la gran fama de Éfeso era porque tenía el templo más majestuoso que existía en toda la región de Asia, construido para su diosa Diana o Artemisa, que era la diosa griega de la fertilidad. Esa iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo 19, verso 8 al 10 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En total, Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso por 3 años. Y en esos 3 años el apóstol se ocupó de preparar discípulos y de evangelizar toda la región. Tanto que en Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuántos años? 3 años.
Entonces, más o menos es el contexto de estos temas que quiero compartir. Ahora veamos algunas cosas especiales que el Señor le dice a la gente de Éfeso, especialmente a quién. ¿Cómo comienza el versículo 2? Perdón, el 1. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, para nosotros, ¿quién es? El pastor. ¿Quién? El pastor. Pero entonces usted está leyendo. Usted le ha dicho, Señor, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Dime quién es el pastor. Y entonces usted se pone a pensar en el pastor Juan Carlos, en la pastora Gladys. Ay, ese pastor que esto, ese pastor que no va a dormir, ese pastor que madruga, ese pastor que ayuna, ese pastor que me echa cantaleta, ese pastor que ese pastor. Y la pastora que esto. Pero ¿quién está leyendo la palabra? ¿Y quién tiene que decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora quiero verte? Usted. O sea que en ese momento, ¿quién se convierte en el ángel? Usted. Porque usted y yo somos como pastores delante del Señor. Somos reyes y sacerdotes. Y él comienza diciendo, yo, en el versículo, yo conozco tus obras. Y es una frase que debe impactar a todo creyente y a la iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque el único que de verdad conoce el corazón es Él. Porque Él sabe por qué usted actúa como actúa. Él sabe por qué es que usted sirve como sirve. Él sabe qué clase de persona es. Por eso Él le dijo en Juan 2, 24 al 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los fariseos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Alguien búsqueme Hebreos 4:13, por favor. Por lo tanto, es maravilloso, amado hermano, saber que Dios me conoce y conoce mis obras. Él conoce mi entrar y mi salir, mi acostarme y mi levantarme. Todos mis días están contados, cada segundo, cada instante de mi vida. Él tiene control de ello. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Qué dice Hebreos 4:13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Usted viene aquí a servir, gloria a Dios. Usted toca un instrumento, tiene un ministerio. En la iglesia o fuera de la iglesia, gloria a Dios. ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo? ¿Quién sabe realmente cómo lo está haciendo? Y lo más importante, ¿cómo está el corazón para hacerlo? Y dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Por eso, cuando yo le sirvo al Señor, sé que le estoy sirviendo a Él. Yo no tengo que rendirle pleitesía a nadie. No tengo que hacer las cosas para que mi presidente, mi autoridad, me vea. Yo tengo que servir para ser placentero a otros. ¿A quién tengo que servirle? Entonces todas mis obras deben ser para el Señor. Y por eso le dice el Señor a este hombre, yo conozco tus obras. Y reconoció el Señor las virtudes de la iglesia. En el verso, la parte B dice, trabajas arduamente. O sea, un pastor, un líder, un creyente que en la obra de Dios era teso. Trabajaba duro, pero también era una iglesia que trataba de vivir en santidad. En la parte C de ese versículo 2 dice, y que no puede soportar a los malos. Pero también era una iglesia que tenía conocimiento de la doctrina para reconocer los que decían ser apóstoles, líderes, y no lo eran. Ahí como dice, porque
Algunos decían ser apóstoles y no lo eran. 2 Corintios 11, 13 y 14 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Aún para engañar a los escogidos del Señor. ¿Quién sabe realmente que las obras que yo hago como pastor le están glorificando a Él? ¿Quién sabe que las obras que usted está haciendo como diácono, como adorador, como maestro, como predicador, como líder, las está haciendo para el Señor? Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe realmente sus motivaciones, si sus actitudes son correctas o no. Pero también era una iglesia que había sufrido por la causa de Cristo y no había desmayado. Qué bonito. ¿Cuántos aquí han sufrido? ¿Cuántos han tenido dificultades? ¿Cuántos han enfermado? ¿Cuántos han perdido un ser querido? ¿Cuántos han perdido? Aquí estamos. O sea que estas palabras también son para usted y para mí. Pero también una iglesia, un pastor que no había seguido la doctrina de los nicolaitas, ahí en el versículo 6. ¿Quién es esto que aborrece las obras de los nicolaitas? Los cuales también yo aborrezco. Los nicolaitas eran un grupo sectario doctrinal que decían salvos, siempre salvos, que son literalmente los que llamamos los creciendo en gracia. Ya somos salvos, comamos y veamos que mañana moriremos. Si nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo, tranquilos. Entonces, estaban metiendo un tipo de evangelio libertino. Todo lo podemos hacer, eso no es pecado. Como dicen por ahí, pero qué malo tiene una cervecita, esos son nicolaitas. Una bailadita, ole, qué malo tiene meterse a la discoteca, una bailadita con la novia, con la esposa, es con la esposa, ¿qué problema hay? Nicolaitas, ¿sí? Qué malo tiene que contemos chistecitos ahí con doble sentido. Todo aquello que hace la libertad de Cristo, el libertinaje. No olviden que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. ¿Qué significa eso? Este pastor, esta iglesia reconocía a esa gente, la de la doctrina de los nicolaitas, le llamaban también de los libertinos, los hermanitos que el domingo llegaban a la iglesia como si fueran para paseo. Y los hermanitos que volvían el culto una recocha, etcétera. Bueno, muchas cosas, no me voy a quedar ahí. La iglesia de hoy, esta iglesia, también tiene esas características, trabaja en la obra del Señor, la iglesia procura vivir en santidad, la iglesia conoce la palabra de Dios y sus doctrinas, la iglesia está dispuesta a sufrir por el amor de Cristo sin desmayar. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Hermano, toda iglesia de sana doctrina revela estas características que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Bueno o malo? Muy bueno. Que el Señor me llame aparte y me diga, venga para acá, Ángel. No porque sea el nombre, no porque me vea alitas. Y me diga estos piropos. Uy, Señor, venga a ver cómo es que es. Ya hacemos negocios. Qué bonito. Pero mire que en el versículo 4 hay un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuchen esto, no le ha dicho que ha perdido su amor. No le ha dicho eso. Una cosa es perder, otra cosa es dejar. Perder es cuando hay ruptura, muerte, separación. Dejar es cuando hay un paulatino alejamiento de los sentimientos hacia esa persona o hacia eso. Porque el dejar no tiene que ver solamente con los sentimientos, el dejar tiene que ver con actitudes continuas. Esa iglesia activa pero sin amor. Tenía servicio, conocimiento, constancia, convicción, pero había dejado lo más importante, que era el amor.
Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, yo puedo ser el mago de la guitarra, del piano, en la batería, puedo tener la voz más angelical, pero si no tengo amor, puedo ser el mejor predicador del mundo, puedo ser el mejor diácono, puedo hacer las cosas con ese corazón muy dispuesto, pero si no tengo amor, nada, dice el apóstol, nada soy, ¿sí? Porque como le dice ahí, has dejado tu primer amor, ha ido un distanciamiento, no es que no amen al Señor. ¿Aquí cuántos aman al Señor? A ver, quiero esas manos arriba para ver, para poder tachar al que no ama al Señor. ¿Aquí cuántos aman al Señor? Bueno, los que han levantado la mano, bueno, el Señor los bendiga. Cuando quieran, amen al Señor. ¿Ok? Por eso, un día el profeta Isaías dijo, o Dios, a través del profeta Isaías dijo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y básicamente, amados, dejar el primer amor es descuidar nuestra relación de amor con el Señor. Y leí por acá un escritor de apellido Carnegie, por decirlo de otra manera, describe algunas características que evidencian la pérdida paulatina del amor. ¿Cuándo podemos reconocer? ¿Cómo podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o descuidado nuestra relación de amor con el Señor? Él dice, preguntas, ¿hace cuánto que usted no se quebranta en un tiempo de alabanza en la iglesia o personal? Mírenme acá. Si usted viene a la iglesia y se cruza de brazos, es porque no hay primer amor. Si usted viene a la iglesia y se está tocando las uñas, el pelo, mientras otros adoran, está alejándose de ese primer amor. Si usted viene a la iglesia y está mirando quién se paró, cómo tocó, y no está disfrutando un tiempo de quebrantamiento espiritual, ha perdido su primer amor. Ha dejado su primer amor. ¿Hace cuánto que ya no sentimos que Dios nos habla con un sermón? Usted viene a la iglesia y escucha la palabra. Dice este autor, este escritor, ¿hace cuánto que ya no te interesa venir temprano al culto? Llegar al culto es como llegar al almacén a comprar algo, a recibir algo, porque te cuesta llegar temprano a la iglesia. Al que le cuesta llegar temprano a la iglesia o congregarse fielmente es porque ha dejado su primer amor. ¿Hace cuánto no traes Biblia al culto? Este pastor, este hombre está bien evangélico. Mi esposa como que ha vuelto como a recuperar eso. A ver, muéstrame sus Biblias, vea, eso sí. Qué bueno, felicitaciones. Esta es una iglesia que trae la Biblia, gloria a Dios. Él dice, ¿hace cuánto que no tienes un retiro a solas con el Señor? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no diezmas? ¿Empezaste diezmando y dejaste de hacerlo? ¿Hace cuánto no lo haces? Es porque has dejado tu primer amor. Y dice en último aspecto, hay varias cosas más, pero voy a leer. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de verdad de rodillas, quebrantado delante de la presencia del Señor? ¿Sí? Obviamente hay sus excepciones, gente enferma. Le dicen los profes de escuela bíblica, ¿hace cuánto no preparas tu clase de escuela bíblica para los niños como Dios quiere que lo hagas? ¿Hace cuánto no te interesa ponerte tu mejor ropa para venir a la iglesia? ¿Hace cuánto que no te emociona pensar que viene el culto? Y como viene el culto el día del Señor, te prepara lo mejor. Y termina, nuestro cristianismo se ha vuelto seco, pesado y sin emoción. Eso era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso.
Y es lo que le pasa a la iglesia de todos los tiempos. Mire, yo le decía a mi esposa y al coro pastoral el viernes que estuvimos en retiro, viernes y sábado, que estuvimos comiendo con los pastores la semana pasada, los invitamos a cenar, a compartir un poco con sus familias. Y el pastor de una iglesia dijo estas palabras que fueron como un puñal para mí. Y lo van a entender. Que han empezado también, como que nos ponemos de acuerdo todo el mundo para orar por hacer 21 días de ayuno. Pero ellos eran 21 días no de ayuno, sino de alboradas a las 5 de la mañana, pero presenciales. Y decía la niña, la hija del pastor, ay, pastor, eso llegan 80, 85 personas a la iglesia a orar a las 5 de la mañana. Y hay una hermanita que va a tocar desde las 3 de la mañana. Y 80, 85 personas a la iglesia a las 5 de la mañana presencial. Señor, qué envidia. Y yo decía, estoy clamando por avivamiento en esta iglesia hace 2 años y medio. Y lo máximo que la iglesia ha conectado son 25, 28, 35 personas de esta iglesia. Y somos como 200. Y no lo hacemos presencial, lo hacemos virtual. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Algo tiene que pasar en los hermanos de esa iglesia para que sean movidos de diferentes partes de la ciudad a ir a las 5 de la mañana a orar a las 1 hora por avivamiento, como primicia. Y creo que eso nos tiene que llamar la atención, porque a la mayoría el sueño no nos deja, a la mayoría nos incomoda, a la mayoría tratamos de evitar aún cuando mandan el enlace. Y yo sí creo que el Espíritu Santo está hablando estos días a que tenemos que despertar. Era la pregunta que les iba a hacer como introducción, pero no lo pasé por largo. ¿Qué le está diciendo Dios estos días? ¿Qué está oyendo de Dios? Creo que fue en el ayuno el sábado. Escuchaba a los hermanos que llegaron, fue un tiempo glorioso el ayuno el sábado, diciendo, Dios está hablando de avivamiento, Dios está hablando de despertar, Dios está hablando de buscar. Otros decían, Dios está hablando de jubileo. O sea, han escuchado la voz de Dios, la han oído. Ustedes vieron el domingo cuántos testimonios, el domingo vamos a tener más testimonios de gente que oyó la voz de Dios y Dios les bendijo. Y termino, ¿cómo hacemos para volver al primer amor? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que lo primero, si queremos volver al primer amor, es recordar de dónde hemos caído. Simplemente es sencillo. ¿Quién era usted cuando comenzó la vida cristiana? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era usted? Cuando usted de verdad estaba en el primer amor. Cuando de verdad usted vivía en el primer amor. Cuando de verdad usted era un apasionado por el Señor, por la iglesia, por servirle, por estar en los ayunos, por estar en todo. Cuando de verdad. Pues bien, lo que el Señor nos dice, recuerda de dónde has caído, cuál era la posición que tenías, dónde estabas antes. Haz memoria. Lo segundo, arrepiéntete. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete. ¿De qué hay que arrepentirse, hermanos? ¿Usted cuándo se arrepiente? Cuando ha pecado, ¿verdad que sí? O sea que dejar el primer amor y querer mantenerse en ese estado de sueño, de pereza, de desgano, es pecado y tiene que arrepentirse. Pero también dice el Señor, en tercer y último lugar, volvamos a las primeras obras. Volvamos a las primeras obras. Y algo que yo sí creo que recuperé fue esos tiempos de intimidad con el Señor en la madrugada. Esos tiempos de dejar que Él me hable en la madrugada.
que si Él me habla, yo me despierto. Y si no me deja dormir, pues ¿qué importa? Sigo hablando con Él, lo sigo escuchando. Eso lo he recuperado y ha sido muy emocionante para mí. Y por eso, por la gracia de Dios, nos hemos sostenido y permanecemos en este intento, en esta intención de provocar un avivamiento, de provocar un despertar. Amados, eso no se puede lograr si no estoy en el primer amor. Usted no puede levantarse a las 2:30 de la mañana y verlo como una dinámica de deleite si no está en el primer amor. Porque para la mayoría comienza conmigo. Antes era un problema, era una carga. Me molestaba que alguien me invitara a orar a las 4 de la mañana. Respete, deje de dormir. Eso pensaba yo, literal. Pero ahora que entendí que debía regresar donde estaba, que debía volver a subir. Si caí, ¿qué debo volver a hacer? Volver a subir a esas primeras obras. Amados, es el mensaje. Y mire cómo termina el texto. Al que venciere, le daré de comer, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser un privilegiado de esos. Yo no sé cuántos de ustedes lo quieren ser. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies.